Tengo la gran satisfacción, como ya ustedes lo han visto en esta noche, de contar con la presencia como invitado del historiador dominicano Dantes Ortiz Núñez, hablando sobre nuestra fiesta de independencia 27 de febrero 1844. Usted se quedó en un episodio donde Duarte El proceso está formativo buscando de ya Duarte. la formación y la conformación del camino allanado para que lleguemos a la fecha patria nuestra. Y en algún momento usted también hará una pausa, como nos había indicado en el primer segmento, en una parada técnica en 1821, en la Bien, fecha de la independencia desde primera. luego. Muy bien, continúe. Fíjate, Duarte nació en 1813. De manera que en el 1821 Duarte tiene 8 o 9 años. Y ya asiste, participa en los eventos donde se entrega, por lo menos en Santo Domingo, la llave de la ciudad por Núñez de Cáceres a la avasallante ocupación de Boyer al territorio de lo que hoy es República Dominicana. ¿Por qué ocupar los haitianos? Eso es fundamental. Porque los haitianos tenían muy poco territorio y tenían 5 o 6 veces más población que nosotros. Y nosotros teníamos un enorme territorio y muy poca población. Entonces había gran conflicto en el sur. En el sur, en 1804, Haití se independizó. Y en 1806 se dividió. Hasta hubo un mes en que hubo 3 países. De manera que Haití, cuando muere Petión en el sur, en el 18, es sustituido por Boyer. E inmediatamente Boyer selecciona 2 coroneles que vayan a la frontera a hacer propaganda a los fines de ablandar la ocupación que tenía en mente hacer en el 18. Y en el 20, Boyer ocupa el reino del norte de Haití, reunifica Haití en el 20. Entonces, eso crea un liderazgo político sólido en Boyer, porque ha heredado a Petión, que es el hombre que hizo la primera reforma agraria en América, el hombre que abasteció y protegió a Bolívar, pero en el sur había una grave crisis económica, porque les repartió la tierra a los campesinos y ellos vivían de la autoproducción sin crear excedentes para el comercio. Y disgustó a los militares, que eran militares, pero no tenían sustento y por tanto no se diferenciaban socialmente del campesinado. En el norte, Henry I, el rey, el autodesignado rey, repartió las tierras entre la élite militar y los convirtió en terratenientes. Claro que a cada rato había sublevaciones campesinas por tierra, pero contaba con una casta militar, además propietaria, que le apoyaba. Entonces, Boyer intenta resolver eso. ¿Cómo lo resuelve? Desde el 18 tiene los planes, pero la parte occidental de la isla, oriental de la isla, está en manos de España. Bien, entonces no puede enfrentarse a una potencia colonialista y esclavista. Entonces, cuando José Núñez de Cáceres plantea, en el 1812 hay una rebelión de este lado, rebelión de Mojarra y Mendoza. Cuando usted va para la carretera Mella y usted ve una cruz, esa cruz de Mendoza, ahí ahorcaron a las personas que se sublevaron, ¿no?, encabezada por Leocadio. Luego, en el 14, hay una rebelión en Chabón. En el 20 hay 3 rebeliones en el Cibao, pero claramente influenciada por la propaganda
que Boyer mandó hacer al coronel Deci y al coronel Dalmací para que sublevara esos destacamentos fronterizos y que le pidieran intervenir. De manera que todas esas proclamas pidiendo la entrada de Boyer son apócrifas. En uno de ellos se habla de Neive. ¿Algún dominicano se equivoca con Neiva para decirle Neive? Por eso era importante destacar en la primera parte de esta entrevista la unidad lingüístico-cultural. Porque eso es una prueba fehaciente, irrefutable, de que eso no lo escribieron dominicanos. Ya. Entonces... Ningún dominicano diría Neive por Neiva. Pero hay los documentos originales están llenos de errores garrafales en francés que no corresponden a la lengua que sustenta la dominicanidad en términos lingüísticos culturales. Eso es demoledor. Pero sí se sublevaron. Y sí se apoyó en ellos. Pero apócrifo. No obstante, hay que decir que hubo militares dominicanos en esos llamamientos. ¿Por qué? Porque esos llamamientos, si entran, yo paso a ser de la élite militar gobernante. Es ventaja. Está claro que ese no está pensando en proyecto nacional ni nada que se le parezca. Okay. A Núñez de Cáceres se le recomendó, se habló en múltiples tertulias de nada de resistir por la cuantía y el arma y la experiencia de las tropas haitianas frente a milicias simbólicas que teníamos de este lado, como es el caso del batallón de pardos y mulatos que encabezaba Paul, este decimero santiagués famoso del siglo XIX, es hijo de él. Entonces, no hay resistencia. No hay resistencia de manera inteligente, porque si no, hubiesen sido aplastados. Núñez de Cáceres sale del país, juega un papel estelar en Venezuela. En Venezuela, primero al lado del proyecto de Bolívar, luego ese proyecto está lleno de muchas intrigas, queda atrapado en esas intrigas, rompe con Bolívar, se va a México y en México juega un papel estelar. Su hija es una educadora, su nombre está escrito en letras de oro en el ayuntamiento donde trabajó, en la zona donde trabajó, en fin. ¿Y aquí cómo nos vamos acercando a la culminación que es 44? Ese 21 culmina con un fracaso, pero de todas maneras, la mayoría de las independencias latinoamericanas están entre el 21 y el 26. De manera que nosotros estamos primero el inicio y luego la proclamación. No obstante, que Núñez de Cáceres, hay que decirlo, en el 20 aquí se formó un partido, el Partido Democrático. José María Pineda, un gran desconocido en la historia dominicana, y era el vicepresidente. Y Núñez de Cáceres le envía a Boyer una carta para firmar un tratado de amistad, de comercio. Y desde luego, como los planes están siendo acariciados desde el 18, Boyer no hace caso, porque yo no he entrado porque eran parte de España, pero ahora han nacido como un estado débil, yo puedo entrar. Ahora, viene la ocupación. Y en la ocupación, para entender que nosotros tenemos una subjetividad, somos dominicanos. En historia, en lengua, en idiosincrasia. Eso hay que entenderlo. ¿Qué va a pasar? Que los haitianos vienen a resolver una crisis económica. Duarte sale, como dijimos, pasa por Estados Unidos, llega a Inglaterra, llega a Francia, se interna en España, en la zona de Cataluña, y Duarte va a estudiar geografía, teneduría de libro. Duarte es un hombre liberal
y en esa época está de moda el romanticismo europeo. Y dentro del romanticismo, Duarte hace contacto con los Carbonarios, que es una organización secreta italiana, luego se expande a otros lugares, que lucha contra la opresión de los campesinos. Y Duarte, imbuido en todo ese laborantismo, estudia teatro, se hace dramaturgo. Duarte va a traer al país los uniformes, un chaleco rojo para los varones que participen en el teatro. Duarte va a traer los libros de teatro. Duarte va a traer las obras fundamentales. Duarte viene en el 32. ¿Y qué es lo primero que hace? Formar una escuela de lo que hoy de manera correcta se llama una escuela de cuadros, una escuela de cuadros políticos, donde se va a estudiar y discutir de filosofía, donde se va a estudiar y discutir de política, donde se va a aprender el arte militar en el entrenamiento de esgrima. ¿Dónde? En la Atarazaná. Esos patios de la Atarazaná estaba donde hay ahora un museo marítimo. Esa era una quincallería de Juan José Duarte, el padre de Duarte. Y en esos patios interiores debidamente cerrados es que se hacen las reuniones y se hace el entrenamiento. Pero Duarte conmina a sus compañeros. Bueno, no quedaba más remedio. Los haitianos ordenaron el servicio militar obligatorio. Y Duarte, sí. ¿A dónde consigue Duarte el título de militar? Y Mella y los demás. Pero al margen de eso, cuando hay cosas que van caminando paralelas, cuando se forma en el 38 la Trinitaria, no es una casualidad frente a la iglesia del Carmen y arropado por una aureola de marchas y fiestas populares. No, es que eso es lo que encubre el acto clandestino. Eso no puede ser separado como pretenden algunos. El carnaval de la independencia, no. El carnaval es el marco popular que Duarte aprovecha para gestar el núcleo de vanguardia que es la Trinitaria. El juramento, ¿qué dice ese juramento? Toda la tarea de mañana en todas las escuelas de este país es jurar, leer en voz alta en las aulas. Porque ese juramento tiene las claves del pensamiento. ¿Tiene vigencia al día de hoy? Pero desde luego, más hay que buscar el proyecto de constitución que Duarte pretendía. ¿Por qué se llama proyecto? Porque no es una constitución que yo hago para imponérsela, no. Es para que no comencemos de cero, para que los diputados a la Asamblea Constituyente partan de aquí, la enriquezcan y de aquí salga la Constitución. El conjunto de las cartas de Duarte, muchas de las cuales fueron quemadas por órdenes de Pedro Santana, cuando se produce un ordenamiento del juramento trinitario, de la propuesta de Duarte, destacando sobre todo el cuarto poder, el poder de los ayuntamientos. Porque aquí hay gente que dice que Duarte no menciona la palabra democracia. No hay nada que viabilice más la democracia que los cabildos abiertos, que él sabía que se practicaban en España para determinadas decisiones. Y eso está ahí. Eso no se puede borrar. Entonces, se cambia en un momento determinado, se disuelve la Trinitaria, pero continúa la dramática. Duarte ha seleccionado a un conjunto, yo lo tengo en casa, pero
está el lío en esa biblioteca que no encontré ese documento. A donde Duarte a ti te manda a los llanos, al otro lo manda a guerra, al otro lo manda en tal sitio, al otro. Y tienen que ir periódicamente. Son asesores políticos. Y cuando nosotros hablamos de Trinitario, nosotros a veces nos quedamos en la idea muy peregrina de 9 personas que hicieron la independencia. Eso no es verdad. 9 personas que motorizaron acciones políticas en el seno del pueblo. Duarte se ponía un uniforme de esto, ¿cómo se llaman estos personajes que miden la tierra? De agrimensor, y se iba al interior a hacer contacto que tenía con muchísimas personas. Entonces, no. Pero mientras Duarte hacía esto, Pina estaba tirando volantes y repartiéndolo debajo de las puertas, porque con la llegada de los franceses llegó la primera imprenta. Y después de hacer el estatuto de la Universidad Santo Tomás de Aquino y la novena a la Virgen de la Alta Gracia, ahí se tiraron muchas cosas, como lo que tiró Núñez de Cáceres. Pregunta, ¿por qué Haití no pudo evitar que nosotros, que estábamos pues subyugados a ellos en ese momento, no pudo evitar que nos impusiéramos militarmente y tuviéramos logrando el poder? Vamos a ver. Mientras Pina tiraba los volantes, Antonio Duvergé, y yo invito a los amantes de la historia a recuperar un libro de Joaquín Balaguer que se llama El Centinela de la Frontera. Lógico, hay que hacer investigaciones en torno a Duvergé, porque Duvergé es el líder militar dominicano, yo diría que el fundador del ejército dominicano, y ha sido convenientemente silenciado, marginado, y sus glorias atribuidas a Pedro Santana. Y sus glorias. Pero ese Duvergé, un genio militar, al margen de los trinitarios, estaba formando personas a lo largo del sur. Por eso el sur es fundamental para la derrota. ¿Y quién está también en el sur? Mella. Y además también está en la retaguardia el 30 de marzo. Mella es la clave de 2 generaciones, la del 44 y la del 63, que se comunican en el tiempo, 19 años después, para darle continuidad al proyecto. Es una falsa discusión si la restauración es más importante que el 44. Eso es una falsa. Porque no me diga a mí que tú estás en un hospital y te sana y que eso es más importante que tu nacimiento. Aquí es el punto de partida que tenemos que reivindicar, que tenemos que defender, que tenemos que decir que si no se produjo 23 años antes, fue a la apabullante fuerza militar de Haití que estableció lo que en sociología se llama la opresión nacional contra un pueblo que pasó a ser minoría oprimida dentro del Estado haitiano. Precisamente mi pregunta anterior se basa en eso. Voy por ahí. Entonces, ¿cómo pero pasa esa minoría nacional oprimida que fuimos los dominicanos, teníamos una historia, teníamos una idiosincrasia, teníamos un autorreconocimiento. Nosotros no somos franceses, nosotros no somos ingleses, nosotros no somos haitianos. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió la dominación haitiana? Porque aquí había una población amplia de negros para terminar un proceso de autorreconocimiento de que esto no es un problema del color de la piel. A nosotros tenemos nórdicos en este país.
si vamos al color de la piel y al tamaño, pero nosotros tenemos bantúes también aquí. Los pororó de Villamella. Nosotros nos agarramos de nuestra identidad, entonces, lo que usted dice. Es que lo que enfrentó la dominación extranjera es la identidad. Yeah. No hay otra cosa. Lo otro son manifestaciones políticas, manifestaciones militares, pero la clave, el núcleo duro, es la identidad nacional. ¿Qué va a pasar en la guerra restauradora? Que traen a un cura llamado Monzón, que manda a todo el mundo a casarse, porque aquí todo el mundo, era tan escasa la institucionalidad, que la gente no se casaba, se iba. Entonces, este tipo obliga a casarse. Y de ahí surge un refrán: pesa más que un matrimonio obligado. Oh, yeah. Y eso es una forma de rechazar la imposición de Monzón. Limpia la iglesia de curas y monjas negras y negros y mulatos. Y le andaban diciendo en la calle a todos los dominicanos: si estuviéramos en Cuba o en Puerto Rico, donde sí hay esclavitud, tú serías esclavo. Ajá. Sin hablar de la prohibición de las fiestas populares. Usted ha mencionado bastante en este desarrollo de buscar nuestra independencia, de forjarnos como nación, a Juan Pablo Duarte, por razones evidentes. Ahora, el joven que le escucha hablar sobre Duarte y se pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Duarte no dirigió la nueva nación en ningún momento? Bien, esa es una pregunta muy pertinente. Por eso yo inicié hablando de los grupos conservadores. Y dije, de paso, habría que tener más tiempo pero invito a los profesores a reflexionar sobre esto en las aulas, porque a pesar de que Duarte es uno de los hombres más historiados, es uno de los grandes desconocidos. Resulta que la sociedad dominicana estaba políticamente dividida en dos. Aquí hubo un grupo de dominicanos que colaboró con los gobiernos de Francia, de Kerverso y de Louis Ferrand. Aquí hubo dominicanos que se opusieron en la Junta de Bondillo a la autonomía de Ciriaco Ramírez. Aquí hubo un grupo de dominicanos que colaboró con los españoles del 9. ¿Eran malos dominicanos? No, esto no tiene nada que ver con malo ni bueno. Es un problema de intereses, es un problema educativo y es un problema de visión política. De lo que a ti se te forma. Por eso es tan importante la historia. Y por eso aquí solo hay 7 universidades que imparten historia. Porque hay que destruir, eliminar. Solamente tenemos 7 universidades de tantas que hay. Desde el Archivo General de la Nación, a mí me tocó hacer una investigación con mi equipo para ver a dónde íbamos a mandar el boletín del Archivo General de la Nación. E investigamos y habían 7. Mire. Entonces, eso te dice a ti que cuando tú sumas las groserías que se dicen en la radio, en la televisión, en los videos, en TikTok, la falta de formación, entonces aquí hay un tigueraje que está ascendiendo y constituyéndose en modelo a donde la nacionalidad no importa, a donde la historia nacional no importa, a donde la idiosincrasia no importa, a donde los valores culturales no importa. Creo que es Stanley, un publicista dominicano y literato, que tiene un texto sobre los valores en Duarte, que yo recomiendo ese texto. Tenemos un minuto de tiempo, señor Dantes Ortiz. Quisiera que ese minuto usted lo utilizara para indicarnos qué debe significar para cada dominicano el 27 de febrero y cómo podemos conocer más sobre lo que significa
esa fecha en el tiempo, que no nos quedemos en que solamente la tengamos pendiente como referencia de que es un día festivo cada año. Efemérides. Bien, los dominicanos duramos 300 años creando una nacionalidad, una identidad. Hicimos un intento en 1808, hicimos un intento en 1821, estudiamos todos los factores que contribuyeron a esos errores, los corregimos, creamos una organización secreta, creamos teatro, creamos propaganda, creamos activistas políticos desde una vanguardia. Duarte es el primero en América Latina que organiza a las mujeres como sector, y ese sector se llamaba las comunicadas. De manera que el 27 de febrero, cuando nace la independencia, es el resultado de un gran proyecto estratégico forjado por Duarte y sus compañeros. Y él no pudo dirigir porque los conservadores que colaboraron con los haitianos se oponían a los trinitarios, luego pasaron por su prestancia. Duarte estaba luchando contra el poder haitiano, contra el poder de la iglesia, contra la ignorancia mayoritaria del pueblo dominicano y contra un sector conservador que era pro haitiano, pro español, pro inglés, pro norteamericano, cualquier cosa menos dominicano. Desde ese momento. Desde aquel momento. Bien. De manera que no puede extrañarnos nada de lo que pasa en la actualidad. Por eso tenemos la obligación de ir a Duarte, de estudiar a Duarte, de contextualizarlo y de aprender de su firmeza. Y venir, 20, y lo deportaron de aquí, junto con cientos de personas acusados de traidor. Bueno, gracias, don Dantes Ortiz, historiador dominicano que hoy día ha estado con motivo de que se conmemora un año más de nuestra independencia nacional del 27 de febrero de 1844. Nueva vez agradecido de que nos haya acompañado en esta noche. Hasta mañana, amables televidentes.